mal humor, sudoración, piel, erección, no sé, temblores, posiciones extrañas. Entonces, añadido al dolor debe haber algo que nos indique que es de verdad. Entonces, este punto del dolor es complejo porque puede ser denominado síntoma y signo. Es el único que tiene ese problema. Los demás se evidencian fácilmente y se vuelven signos o son totalmente subjetivos y son síntomas. Es una sensación desagradable y está acompañado generalmente con experiencia emocional y debe haber un daño tisular para que se inicie. No siempre, pero la mayoría de las veces debe haber una lesión. Muchas veces el paciente dice, me molesta, o siento raro, o está raro, o me pica, o me escuece, o no sé. Te da datos que salen de la normalidad. No te tiene que picar nada, no te tiene que escocer nada, no tienes que sentir nada raro. Todo tiene que estar dentro de los parámetros de normalidad. Entonces, una sensación desagradable puede ser un dolor. Es como cuando vamos al dentista, las personas que les ha dolido la muela van al dentista y sabes, no me duele fuerte. Pero otras veces sientes algo raro en tus dientes, ¿no? Como que, no sé, se destempla, duele con el frío, o sientes que hay algo entre los dientes, o es una pequeña molestia que no es significativa. Pero es una sensación. Esa sensación puede ser dolor. Entonces, debemos investigar en el paciente todos los datos que él nos puede lanzar para que sepamos si es o no dolor. El dolor se liga mucho con la experiencia. Si de chiquito te has hecho morder tu dedo con la puerta, ya de grande te da miedo la puerta. O si te has pinchado tu dedo con la aguja, cuando veas un hilo de costura o cuando veas un montón de agujas, te da miedo porque ves y dices, me voy a pinchar. Cuando te duele el estómago y te retuerces en la cama, cuando comes algo raro o algo desconocido, te acuerdas del dolor que has tenido antes y puedes desencadenar otro dolor. O muchas veces cuando uno recibe un golpe, digamos, al jugar fútbol, no sé, un planchazo, un pelotazo, una blanqueada, te lastima, te duele. Y cuando vuelves a jugar y ves que alguien te quiere dar un planchazo, sientes el dolor, aunque no te haya tocado. Y te haces a un lado o te escapas del dolor. El dolor puede desencadenarse sin tener una lesión. Estamos acostumbrados a que te cortes tu dedo, te pinches tu dedo y sientas dolor. Pero muchas veces no hay lesión y aparece el dolor, como dicen nuestros abuelitos, ¿no? Me duele mi cabeza y no le ha pasado nada. O me duele la espalda y no se ha lesionado la espalda. O los niños cuando no quieren ir a la escuela se despiertan y dicen me duele la nariz, me duele la boca, no sé, algún dolor se inventan para no ir. Puede ser que este dolor sea inventado, puede ser que no. Entonces, la cuestión es decidir si es real o no es real. Porque puede haber una lesión o no puede haber una lesión. Cuando el dolor no tiene lesión es un dolor neurológico, Tenemos que tener en cuenta para que duela, existe un montón de relaciones que tengo que tomar en cuenta. Solo para la percepción de nuestro dolor. Obviamente tenemos que tener un estímulo, una herida o no sé, una lesión tisular, el cual va a desencadenar un estímulo que va a ser captado por nuestros receptores nociceptivos. No se olviden que en nuestro sentido del tacto en la piel tenemos varias terminaciones nerviosas que se llaman receptores. Entre ellos está el receptor proprioceptivo, el que siente el tacto. Podemos tocar todo con el receptor proprioceptivo.
El receptor térmico que siente calor, frío, con tu mano sientes si está caliente o sientes si está frío. Y los receptores nociceptivos, que son los receptores que te causan el dolor. Un estímulo visual, un estímulo auditivo, cualquier estímulo a través de nuestros sentidos puede desencadenar el dolor. Muchas veces cuando alguien se cae o le atropella el auto, tú sientes el dolor, ¿no? Miras y dices, ay, pobrecito, pero ya has sentido dentro de tu organismo algo que te provoca un cambio en tu cuerpo. Obviamente, estos estímulos se relacionan mucho con la percepción de nuestro cerebro. El cerebro aprende con su experiencia a qué es el dolor o qué no es el dolor. Entonces tu cerebro es el que te dice si va a doler. Obviamente, antes de que el cerebro te diga algo, el dolor que está en tu dedo, digamos, te has pinchado tu dedo, el dolor que está en tu dedo debe llegar a tu cerebro. Si nos pinchamos o nos cortamos el dedo, se estimula el receptor nociceptivo y ese receptor nociceptivo transforma ese dolor, o sea, el pinchazo, o digamos te cortas el dedo, eso va a transformar en un estímulo nervioso, potencial de acción. Ese potencial de acción es una corriente, nada más. Esa corriente va a través de los nervios, transmisión, y va a la médula. En la médula se modula el dolor, porque no puede llegar a la cabeza un dolor agudo. Digamos, te vamos a amputar el brazo y es un dolor insoportable. Esa sensación dolorosa no puede llegar a tu cerebro. Tiene que ser disminuida y cambiada para que no dañes tus neuronas. Entonces, lo que hace la propriocepción es transformar ese dolor en solo un estímulo nervioso, que va por tus nervios, llega a tu médula, se modula y luego llega a tu cerebro y el cerebro dice, así me han amputado un brazo, sin que el cerebro se dañe. Entonces, todos estos aspectos debemos valorarlos porque tenemos un montón de dolores, un montón de formas de dolor, un montón de tipos. De acuerdo a su evolución, esos dolores pueden ser agudos, recientes, o dolores crónicos que pueden doler años, o meses, o semanas. O pueden haber dolores somáticos. Somáticos se refiere a la mayoría de nuestros tejidos celulares. O puede ser de origen visceral, que se limita específicamente a nuestras vísceras, ¿no? Vísceras son los intestinos, el estómago, el pulmón, los riñones, el hígado, nuestro cerebro. O pueden ser dolores nociceptivos, como hemos hablado de la percepción del receptor nociceptivo, o neuropáticos, donde el neuropático es absolutamente encargado solo el cerebro te dice que muchas personas sienten dolor, ¿no? Y no se han hecho nada. Y algunos les dicen, son unos mañudos, o son las mujeres dicen histéricas, ¿no? O histriónicas. A los varones les dicen maricones, ¿no? Porque no les duele. Y el dolor hace que nosotros nos equivoquemos en nuestra valoración. Porque el dolor solamente es una liberación de mediadores químicos. El cerebro te ordena que liberes acetilcolina y bueno, sin que te cortes, sin que te lastimes o habiendo una lesión. Los dolores agudos generalmente son inmediatos a la lesión. Sirven como protección. Te lastimas y obviamente si te has pinchado, ya nunca más te vas a volver a pinchar, te alejas de las agujas. O en el momento que sientes el pinchazo, tu dedo se aleja, se escapa de la lesión. Reacciona el dolor como una protección biológica, es una llamada de atención, una alerta. Si te duele es porque ha pasado algo. Muchas veces están asociados con
síntomas psicológicos como la ansiedad, la frustración, poco en el dolor agudo, pero mucho en el dolor crónico. Aunque el dolor crónico ya no tiene una función protectora, ya no te llama como una alerta, porque ya es de varias semanas, meses, años, que ya puede transformarse de un simple signo o síntoma en una enfermedad ya compleja, que puede ser refractario, ¿no? Que puede que no se pueda curar, ¿no? Que podamos tratar el dolor, ceda el dolor y luego vuelva a aparecer. En cambio, el agudo sabemos que lo podemos controlar realizando distintas operaciones o distintos procedimientos para eliminarlo. El dolor debe estar acompañado siempre de alguna otra manifestación. En este caso, el dolor agudo está acompañado de algunos cambios en los tejidos o motivaciones psicológicas que hacen que se vuelva histérico, estresado, nervioso, ya que el receptor nociceptivo, además de llevar o transmitir el impulso nervioso, va a estimular a nuestro cerebro a que libere mediadores químicos que nos digan que duele. La mayoría de nuestros receptores nociceptivos son mecánicos, ¿no? Te lastiman, que te lesionan. Pero algunos son térmicos, con el frío y con el calor. Los dolores agudos son definidos. Se llama epicrítico. Sabes dónde está el dolor. Claro, si te has cortado tu dedo, dices aquí me duele porque me he cortado. En cambio, el dolor crónico muchas veces no sabes dónde está. Dices, ay, me duele toda la cara. O no sabes dónde es el origen del dolor. O cuando te duele el abdomen, dices, me duele el estómago, la panza, no sé. El estómago se encuentra por debajo de la apófisis sifoides, ¿no? Y muchos dicen, me duele el estómago y se agarran el abdomen, más o menos en el mesogastrio o en el hipogastrio. Eso no es el estómago. Entonces el paciente se confunde cuando son dolores crónicos. La duración del dolor agudo generalmente es corta, no tiene un periodo corto y se soluciona dándole tratamiento al dolor, ¿no? O eliminando el factor que desencadena el dolor. En cambio, el dolor crónico es persistente, es largo, puede durar semanas y meses y puede perpetuarse. El dolor agudo siempre es localizado, sabemos el área de la lesión, y el dolor crónico es difuso, se puede irradiar a distintos lugares y es difícil de reproducir. Si hacemos una valoración entre el estímulo y la intensidad, están relacionados, ¿no? Si te pinchas con una aguja, te duele así suavito, que si te pincharas con un clavo, el dolor del clavo es más fuerte. O si te pinchas con un cuchillo, es aún más fuerte. O si te cortamos con una sierra, es aún más fuerte el dolor. En cambio, en el dolor crónico, no existe esta relación. Puede ser que te frote con un algodón y sientas mucho dolor. O que te eche agua o que te eche aire y el dolor se dispara y te duele súper fuerte. Entonces, no existe la relación entre intensidad y el estilo. El dolor agudo siempre va a causar hiperactividad porque el paciente se desespera, quiere solucionar en un momento el dolor. En cambio, el dolor crónico tiene el mecanismo de habituación. Él se habitúa, vive con dolor. Las personas mayores, los viejitos que tienen dolores de espalda, dolores lumbares, dorsales, o cervicales o ciáticos, todos los días les duele. No me duele, se levantan y me duele. Toda su vida están con dolor. E igual hacen su actividad, van a trabajar o cocinan, no hacen las cosas de la casa. Y el dolor lo ponen a un lado. Entonces se habitúan. Incluso a veces se olvidan, ¿no? Ay, te estaba doliendo tu espalda, le dices, ay, sí, me duele. Se acuerdan, ¿no? Significa que ellos ya viven con el dolor. No significa que no les duela. No se olviden, el dolor es liberación de mediadores químicos. Solo que nos olvidamos. Si te haces morder la mano en el minibús por venir a mi clase, te duele grave cuando estás en el minibús.
denunciar, incluso lo insultas. Pero ya al subir aquí a las clases te sigue doliendo. Pero tienes que hacer otras cosas, tienes que escribir, tienes que poner atención y el dolor se atenúa. No significa que no te está doliendo, te sigue doliendo, pero tu cerebro cambia esa percepción. Siempre el dolor agudo va a ser un sinónimo de peligro. Y el dolor crónico ya no tiene sentido. El dolor ha sido de tanto tiempo que ya muchas otras cosas han debido pasar en el cuerpo del ser humano que puede ser que empeore o desaparezca. Si nosotros no tomamos en cuenta el dolor como una señal de alerta, podemos empeorar la salud del paciente. Lo que hacemos nosotros, ¿no? Si te duele tu estómago, tu mamá te dice, toma mate de manzanilla, tomas la manzanilla. Claro, la mayoría de los medicamentos son de origen natural. La manzanilla es antiinflamatoria. Y tomas la manzanilla y se te pasa el dolor. Pero en la cabeza te dice, toma mate de coca. No sé, hay tantas cosas que hacen las personas que enmascaran el dolor. Por eso tenemos pacientes de emergencia, ¿no? Las famosas emergencias son de apendicitis, de peritonitis, que se rompa la vesícula biliar. Y a esos pacientes les duele y van al hospital de emergencia y les operan. Pero antes de eso, todos los días que me duele aquí, me duele mi fósil acá derecha, me duele esto, me duele el otro lado. Toma esta pastilla, toma otra. Enmascaran el dolor. Y obviamente, la automedicación. Todos se han comprado, no sé, un paracetamol, algo de la farmacia, se han automedicado, están enmascarando su dolor. Hay que averiguar por qué está doliendo. Pero la mayoría toma pastillas y enmascara el dolor. Y cede el dolor. Claro, estamos interfiriendo la liberación de mediadores químicos, tanto inflamatorios como de dolor. Entonces baja la inflamación, baja el dolor y se te pasa. El dolor de la muela. Los pacientes dicen, me duele. Y anda al dentista ya mañana. Se pasa un poquito, toma esta pastilla, toma ketorol, no sé, algunos medicamentos súper fuertes y poderosos. Se les pasa. Y ese mañana que tenía que ir al dentista, se transforma en, ya entonces pasado mañana. Ya no me está doliendo. La próxima semana. Ya no me duele. Y otra vez vuelve a doler. Y dice, ya entonces mañana voy a ir. El paciente enmascara su dolor hasta que se muere la muela. Se muere, necrosis o gangrena, ya no le duele, porque está muerto. Entonces el paciente dice, ya no me duele, y lo deja sin tratamiento. Hasta que se rompa la muela, se vuelva resto radicular y ya no sirva para salvarla. Entonces esas formas de enmascaración perjudican a la salud, porque el paciente ya no le da importancia, ¿no? Igual que el apendicitis, no le duele tanto, que solamente va con eso revienta, ¿no? Le operan de emergencia y listo, otra vez a comer, no sé, grasa, chancho, ajíes, igual empeoran su estado. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes que nos perjudican, porque podemos tener un enmascaramiento. Si el paciente viene y le duele su diente, ya ha tomado medicación, el paciente está medicado y está inhibiendo la liberación de mediadores químicos. Por lo tanto, mi valoración va a ser errónea, ¿no? Yo quiero saber si el diente está vivo o no, o si le duele con el frío o con el calor. El paciente ha tomado medicamentos y va a estar sin dolor. Yo voy a decir, no me duele mucho, lo taparé. Lo tapas y al día siguiente su cara hinchada, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado? Me ha hecho mal. No he podido valorar bien tus síntomas porque tú te has automedicado y me has engañado. Pero para eso también hay otras formas de verificar si es que realmente el paciente te miente. Entonces, mucho cuidado con enmascarar los signos, en especial el dolor. Puede haber dolores somáticos. Los dolores somáticos son los dolores generales que conocemos todos, ¿no? Dolores en los músculos, en la piel, en cualquier tejido conectivo, en los huesos, en las articulaciones, en cualquier lugar. Que no sea golpeado, pateado, no sé, que se te ha caído. No sé, tus muebles en la cabeza o en la cocina se te ha caído algo en tu piel, no sé, o te han pisado, pateado, lo que sea. Esos dolores
son somáticos. Y el cuerpo tiene receptores nociceptivos en todo el cuerpo. Pero el dolor visceral solamente está ligado a las vísceras. Antes decían en los libros antiguos que las vísceras no duelen, que no tienen receptores nociceptivos. Y hasta ahora algunos doctores dicen que las vísceras no duelen. Es por eso que puedes operar tu cerebro sin anestesia, ¿no es cierto? Anestesia en la piel, cortan el hueso y el cerebro está sin anestesia. En pacientes que tienen convulsiones, tienen Parkinson, el paciente está consciente en la operación. Le destapan su cerebro y juegan con su cerebro, ¿no? Aquí te duele, no te duele, buscan el lugar donde ceda la convulsión o ceda el temblor y ese lugar lo eliminan. Y se equivocan y tocan a otro lado y comienza a temblar o comienza a no pronunciar palabras o a llorar o algo y dice, no es aquí, es en otro lado. Porque el cerebro no duele. No es que no duele, tiene pocos receptores nociceptivos. Igual en las vísceras abdominales, ¿no? En los intestinos. Si te sale tu intestino y estás feliz con tu intestino afuera, ¿no? Como pasa con los niños, ¿no? Tienen hernia umbilical y se les sale su intestino por su ombligo y está feliz. Está una bola y su intestino está ahí flotando y sigue jugando. Y la mamá lo que hace es le coloca un botón, ¿no? Un botón y le pone una faja para meter poco a poco el intestino. Y reza para que se cierre. La mayoría de los varoncitos tienen hernia inguinal, ¿no? Porque hace muchos esfuerzos o se lesiona y le sale su intestino por la ingle. La solución es operar, ¿no? Esta operación es así, empujas, metes el intestino a su punto de y lo cosas, suturas, pero no es tan fácil. Pero es fácil, ¿por qué? Porque las vísceras no duelen. No es que no duelan, tienen pocos receptores nociceptivos. Si recuerdan, hace no muchos años, en las bolitas, un minero ha lanzado una granada, bueno, puede lanzar una dinamita y echó a su estómago, ¿no es cierto? Y el minero estaba botado en el suelo y estaban todos sus intestinos afuera. Y no estaba llorando, no estaba gritando, estaba botando. Inclusive la gente que le ha ayudado ha agarrado sus intestinos y le ha puesto. No es que no sentía dolor, ha debido sentir dolor, pero no sentía dolor en sus vísceras, ¿no? Por eso han agarrado las vísceras y las han recogido y las han... Si te duele algo y te tocan, chillas de dolor. Es porque las vísceras tienen pocos receptores nociceptivos. Pero si, digamos, tienes una infección, tienes una peritonitis, una apendicitis, es igual en una víscera, y el dolor es insoportable, mueres de dolor. No te está doliendo esas estructuras, te está doliendo sus cubiertas, el peritoneo. O si te duele el pulmón, estás resfriado, te duele la pleura. Muchas veces estás tosiendo, y dices, me duele aquí la espalda, y tu mamá te flexiona con mentisana. Te duele con mentisana. No te está doliendo el pulmón, te está doliendo su cubierta, la pleura. Y muchas veces entre el pulmón y la pleura se junta agua, no líquido. Y eso es lo que duele. O si te duele el corazón, probablemente ya les ha dolido a ustedes su corazón porque no nos alimentamos bien y nuestro alimento está en base de grasas, se cierran nuestras arterias y la primera que se cierra es la coronaria del corazón, ¿no? Tenemos isquemia del corazón. Entonces al subir la landaeta a muchos les duele el corazón, ¿no? Eso se llama angina del pecho, ¿no? O angor pectoris. Eso tiene que pasarles a ustedes porque son sedentarios. La mayoría vive aquí y no se mueve, ¿no? Y si sale va a pasear un ratito al prado y nada más. No hace ejercicios, no camina. Entonces su corazón está lleno de grasa, ¿no? Imagínense en el futuro cómo será. Por eso hay que combinar la alimentación y el ejercicio para no tener eso. Angina de pecho por pericardio, o si te duele la cubierta del hígado, te puede doler, o te puede doler, no del cerebro, las meninges te pueden doler, ¿no? Meningitis te puede dar. Los dolores de cabeza son por falta de irrigación sanguínea en las meninges. Dolor somático y dolor tenemos receptores nociceptivos en las vísceras, así que muchas veces el paciente siente, entonces no hay que
Decir, como no duele, te voy a agarrar un pedazo y te voy a cortar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El dolor somático siempre es epicrítico, siempre sabemos exactamente dónde es el dolor. En cambio, el protopático desconocemos el origen. Si tú has ido a jugar fútbol y te dan un puntazo en tu canilla, dices, me duele aquí, sabes, con tu dedo puedes señalar, aquí me ha pateado, me está doliendo aquí. En cambio, si te duele tu estómago por una infección, que has comido humanas de la esquina, ¿sabes de dónde es el dolor? Dices, aquí me duele. Y señalas todo tu abdomen, ¿no? El abdomen tiene hartas cosas. Entonces, protopático, desconoces dónde está el dolor. Y como les decía hace rato, ¿no? Que dicen, me duele el estómago, y se tocan el abdomen, y el estómago está aquí arriba. Cuando palpamos, podemos mover las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, si tocamos, te duele. Por eso, cuando hagamos valoración de un paciente, si te dice, me duele aquí, ¿dónde se toca? Al otro lado se toca. Hay que tocar el otro lado. A ver, digo, muchos pacientes dicen, no, el otro lado es, sí, ya sé, pero tengo que primero distraer a su cerebro y luego tengo que ganarme la confianza del paciente, no tocar y comparar, ¿no? Aquí está tu malar, aquí está tu tejido conectivo, aquí está tu macétero, y a ver, ¿tocaremos el lado que te duele? Recién. Porque si directamente dice, aquí me duele y le tocas aquí, ya pues aquí ya me dolor. Lo que pasa cuando van al dentista, ¿no? El dentista dice, me duele este diente, y lo primero que hace el dentista es que me golpea, ¿no? Este, dice, y el paciente chilla del dolor, ¿no? Eso se llama percusión selectiva, ¿no? Si te dice, me duele este, hay que percusionar el diente de lado y del otro lado, y cuando esté distraído, recién el diente que le duele. Porque en los dolores somáticos duele mucho al movilizar los tejidos. En cambio, un dolor visceral no es tan claro, no se puede asociar mucho con contracciones musculares o con palpación. A veces tocamos y por rebote puede doler, porque el abdomen es tan grande que puede contener muchas masas normales. Los dolores somáticos están acompañados de manifestaciones vegetativas, a veces, casi no. Pero el visceral, sí, el visceral está acompañado por náuseas, sudoraciones, vómitos. Jamás nadie ha vomitado, digamos, porque te han dado una patada en la rodilla. En ambos existe psiquismo, alteraciones psicológicas e insomnio. En ambos no duermes, reniegas, te da rabia, lloras. ¿Quién no ha llorado cuando se ha lastimado? ¿No? Si te duele algo, te salen lágrimas. Dolores nociceptivos y neuropáticos. El dolor nociceptivo es el llamado fisiológico, y el neuropático es el patológico. Fisiológico, ¿por qué? Porque sigue la fisiología del dolor, ¿no? Tiene que haber una herida, una nocicepción, tiene que haber una transducción, un cambio de potencial de acción, una transmisión, una modulación y una percepción, que fisiológicamente así funciona. El dolor neuropático no sigue la normalidad, ¿no? Puede ser que simplemente se module y luego haya percepción. Ejemplos de dolores neuropáticos: el síndrome doloroso regional, las distrofias simpáticas, las causalgias, las enfermedades de nuestras abuelas, de nuestros papás. ¿Qué te dicen, no? Que duele, me duele mi espalda, me duele mi columna, no se ha hecho nada. Que dicen, pero si estabas bien hace rato, o te dicen, no, me duele la cabeza, y se ponen papa, ¿no? Y te dicen, me duele el oído, digamos. Está normal. Son dolores que no se asocian a una lesión, ¿no? Si te duele la cabeza es porque te has dado un cabezazo a la puerta. Sí, tiene que doler. Pero no puede aparecer nadie que me diga,
Me duele la cabeza de por sí. A no ser que tuviera un antecedente, un tumor o algo que ya antes ha debido indicar con alguna sintomatología. El dolor del miembro fantasma también es un ejemplo de dolor neuropático. Cuando se amputa el pie o la mano, el paciente muchas veces dice, me duele como si tuviera un pie, o me duele como si tuviera una mano. En odontología, el dolor fantasma es cuando te sacan la muela, ¿no? No tiene muelas y el paciente te dice, me duele como si tuviera muelas. Inclusive el paciente tiene prótesis, tiene una placa, y te dice, me duele adentro, y le sacas, no hay nada, pero me sigue doliendo, debe haber raíces. Y le sacas radiografía y no hay nada, ¿no? Es un dolor fantasma. El dolor posherpético, cuando tenemos herpes, en especial el herpes zóster, ¿no? El paciente sigue sintiendo dolor, aunque esté sanito, se despierta, a veces me duele. Se llama el cinturón del diablo, se llama el herpes zóster, ¿no? Que se acomoda siempre en la cintura pélvica, ¿no? A manera de cinturón, y el dolor es insoportable, ¿no? Le ponen hielo, le ponen calor, no sé, le ponen hierbas, todo le ponen al pobre área porque duele mucho y no hay una lesión aparente, ¿no? Posherpética, ¿no? Porque cuando es herpética sabemos que hay vesículas y eso ocasiona. En pacientes que tienen tratamientos de quimioterapia o radioterapia, pacientes que tienen cáncer, les da neuropatía. En pacientes que tienen diabetes, también tienen neuropatía diabética. Les duele cuando tocan algo frío, cuando agarran la manilla de la puerta, cuando agarran algo caliente, cuando agarran una taza, un plato, cuando agarran una olla que está hirviendo, no pueden tocar porque les duele. Eso es una neuropatía. Muchos de los pacientes que tienen dolores neuropáticos utilizan guantes para no estar en contacto con el resto de las cosas, ¿no? Porque rozas algo y te duele, ¿no? Cuando vamos a ejemplo para ustedes de odontología, cuando tenemos neuralgia del trigémino, no se pueden afeitar los varones, se afeitan y les duele. No se pueden maquillar las chicas, no se pintan o se maquillan y les duele. No se pueden lavar la cara. La prueba de sensibilidad para la neuralgia del trigémino es pasar un algodoncito, un algodón deshecho, pasarle por la cara. Entonces, si tú te pasas, aunque sea tu mano o una ropa, no te duele. Pero si tienes neuralgia del trigémino, con el algodón les duele. Estos dolores neuropáticos son difíciles de explicar. No hay una lesión. Entonces no hay alguien que se encadene el dolor. Pero sí les duele. Entonces, ¿cómo explicamos el dolor? El cerebro se acuerda. Cuando tenemos dolor de miembro fantasma, digamos de una muela fantasma, esa muela ha debido tener caries o ha debido tener algo antes que le ha ocasionado dolor. Entonces el paciente le ha dolido su muela antes y por eso se ha hecho sacar. ¿Se acuerda el paciente de esas veces que le ha dolido? No consciente, inconscientemente el paciente dice, su cerebro dice, ¿ya te acuerdas ese día que nos ha dolido fuerte? Y dice, sí, y libera mediadores químicos y te duele de nuevo. Un ejemplo claro y todos me van a entender, bueno, todas me van a entender, es cuando tienen su síndrome menstrual, ¿cierto? Cuando tienen su menstruación. Las personas que tienen su menstruación súper dolorosa, unos 2 o 3 días antes de su menstruación, ya están histéricas, locas, con dolor, y todavía no ha habido desprendimiento del endometrio. El dolor es porque se cae el endometrio, se desprende, se cae en forma de coágulos y sin su menstruación. ¿Pero por qué antes se vuelven así las chicas? Porque su cerebro se acuerda y dice, va a llegar nuestro periodo. Ya liberación de mediadores químicos, ya te duele 10 años. Significa que ese dolor es real. Antes se utilizaba el término histérico, ¿no? Histriónico,
Ustedes vienen de útero, ¿no? Se les decía, eso no es histérica de estas mujeres. Despectivamente se les hablaba. Porque asociaban el útero con esos dolores. Ahora sabemos que hay dolores neuropáticos. Sí les duele, porque hay liberación de mediadores químicos. Es como el ejemplo de los varones. ¿Alguna vez les han dado una patada en los testículos, un pelotazo en los testículos al jugar fútbol? Y si no les ha pasado, han visto a sus compañeros, se revuelcan de dolor, ¿no es cierto? Y cuando tú ves eso, ¿te duele? ¿O alguna vez has visto en la tele, digamos, que alguien da un pelotazo y ¿qué haces? Te agarras, ¿no? ¡Ay! Dices, ¡ay! ¿Te ha dolido? Ha habido liberación de mediadores químicos en forma de alerta. Dices, ¡ay, pobrecito! ¿No? O porque tú has sufrido lo mismo y te acuerdas del dolor, o porque tu subconsciente dice, eso duele grave. Entonces tu cerebro inmediatamente mediadores químicos. Significa que sí les duele, porque están liberando mediadores químicos. No como la acetilcolina es la que hace. Para que entendamos, siempre tiene que haber, para un dolor somático, un estímulo nociceptivo. Comenzamos acá con un corte, no sé, un pinchazo, lo que quieras, te lastimaremos con cualquier cosa. Debe haber transformación de ese dolor a un potencial de acción, o sea, una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se llama transducción. A través de tus nervios, tenemos tantos nervios, existe la transmisión del receptor nociceptivo hacia la médula, debe tener un recorrido. Entonces eso se llama transmisión. Y en la médula espinal existe la modulación. Se transforma en dolor para que no nos lastimemos nuestras neuronas. Y eso lleva a nuestro cerebro. Y en el cerebro hacemos la percepción. Esa es la fisiopatología del dolor. Esto tiene que dominar para entender cómo duele y por qué duele. En un diente también lo mismo. El diente tiene receptores nociceptivos. Y son más específicos sus receptores nociceptivos porque nos duele por cualquier cosa, por mecánica, física o química. Entonces, si mi cerebro está listo para recibir los estímulos, si yo lo estimulo mucho, si yo lo corto a cada rato, voy a hacer liberación de mediadores químicos, dolor alto. Pero si lo estimulo mucho, si corto y corto y corto y corto, se pasa el dolor. Hay pacientes que les gusta que les duele. Hay pacientes que les gusta hincharse, digamos. Los tatuadores, por ejemplo, se tatúan en todo lado porque no sienten dolor. Y es un pinchazo, ¿no? La aguja que duele. Pero ellos no sienten dolor porque se acostumbran. En odontología, los pacientes se hurgan con palos, palillos, mondadientes, agujas. Se hacen sangrar porque les gusta el dolor. Que no es normal que te hurgues, ellos sienten placer. Mucho estímulo doloroso puede ocasionar que se acostumbre uno al dolor. Nuestros receptores nociceptivos pueden ser de dos clases, de acuerdo a la característica de las terminaciones nerviosas y de nuestros nervios. En la odontología nosotros tenemos muchos receptores nociceptivos tipo C, como la y los C. En el resto existen los receptores A-alfa y también existen los C. La diferencia es que los A-alfa son mielínicos, tienen una cubierta mielínica. Su velocidad es entre 5 a 30 metros por segundo. Súper rápido. En cambio, las fibras, los receptores nociceptivos C, son amielínicos. Su conducción es inferior, es más lenta, 1.5 metros por segundo. Los A-alfa se encuentran en todas las capas de la dermis
y se ramifican a la epidermis. En cambio, los receptores C están en la superficie de la piel y son líquidos. Son pocos y pequeños. En cambio, los alfa son muchos y están por debajo. Los receptores no susceptivos a alfa siempre reaccionan con los estímulos mecánicos, como apretar, pinchar, cortar. En cambio, los receptores no susceptivos C también actúan con los estímulos mecánicos, pero también con los térmicos, con el frío, con el calor y con algún producto químico. Entonces, en el diente el paciente te dice, me duele con el frío, con el calor y con el dulce. Muchos pacientes dicen, es que me duele cuando tomo con azúcar. Estaba chupando un dulce y me ha dolido. Es porque sus fibras son amilénicas, son más sensibles. Pueden sentir mejor las cosas. Muchos de estos receptores se denominan polimodales, porque actúan de todas las formas. En cambio, necesitamos hacer un movimiento mecánico en los receptores alfa para que les duela, como pellizcar, rascar, elevar, desapretar, comprimir, para que esto duela. Si nosotros valoramos de esta manera, más o menos puedo entender cómo es el dolor y cuántos tipos de dolor hay. Pero es confuso. Tenemos tantos datos que nos confunden la valoración del dolor. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo utilizar una técnica especial para valorar el dolor. En odontología se utiliza mucho el mnemotécnico Alicia. Si quieren entrar a la odontología, busquen Alicia. Y es bien bonito, existen modificaciones de Alicia. Alicia Federusa, Alicia Simple, y nos ayuda para valorar el dolor. Cuando estén en la clínica van a llevar Alicia, todo el mundo lleva Alicia porque es fácil de acordarse. Y es tu examen, digamos, tu examen para aprobar, para ingresar, está en base a esto, ¿no? Utilizas Alicia para no confundirte, porque si te olvidas algo, te dicen, no has dicho esto, te has olvidado esto, entonces aplaza. Tenemos que acordarnos que para hablar del dolor tengo que hablar de la localización. ¿Dónde está localizado? La localización primaria. Ya sabemos que puede ser epicrítico o protopático. Sabes perfectamente dónde es. Muchos de los dolores se irradian, van de un lado a otro. Muchos dolores son suavitos, fuertes, o tienen distintos caracteres o calidades. Duran harto, duran poco, no sé, evolucionan y son agudos o crónicos. Tienen factores que desencadenan, tienen factores que alivian, se modifican por cualquier reacción en el organismo. Estos datos tienes que saberlos de memoria para poder valorar y preguntar al paciente y saber sobre el dolor. Localizarlo, saber si es somático o visceral o si es epicrítico o protopático. Es fácil, el paciente te indica, sabe perfectamente, con su dedo. Muchos pacientes el dedo utilizan como el que va a indicar el dolor. Le dice, aquí me duele, o está roto su dedo o le duelen todos los lugares que apuntan, ¿no? Entonces te das cuenta, el paciente está consciente. Y protopático cuando el paciente no tiene idea de dónde es el dolor. Solo te da un área muy grande para localización. Se puede irradiar o referir a cualquier lugar. Se puede irradiar. Para odontología, en general, dolores de articulares, dolores pericardios, dolores abdominales, dolores hepáticos, dolores renales, es lo normal. Todos dicen, me duele esto, me duele lo otro. Pero a veces cuando te duele el corazón, se irradia, ¿no? Se irradia tu hombro, tu cara. Cuando te duele el estómago, a veces te duele la espalda. Cuando te duelen los pulmones o tienes una enfermedad pulmonar, también te duele la espalda. Entonces, se irradian en algunos lugares específicos y clásicos. Cada dolor tiene su lugar clásico. Como por ejemplo,
cólicos biliares. El hígado. Nuestro hígado, que tiene su vesícula biliar, está situado en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, y están aquí arriba. Pero cuando duele, muchas veces dicen, me duele mi hombro derecho o me duele mi escápula, ¿no? Mi omóplato. El páncreas, que se encuentra en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, que arriba, muchas veces duele a manera de cinturón que abajo, en la cintura pélvica. Entonces, se me duele aquí abajo, sin embargo su páncreas está afectado. La angina de pecho, que por todo el corazón, se irradia generalmente hacia el cuello y al brazo izquierdo. En muchos exámenes de los odontólogos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay irradiación al maxilar inferior, al brazo izquierdo y al hombro? Es sinónimo de que existe afección cardíaca. Muchos infartos de miocardio comienzan con dolores en el maxilar y dolores en el brazo izquierdo, entonces es una señal de que el corazón está fallando. Los cólicos renales, los riñones, que se encuentran aquí en la parte posterior, dan dolor lumbar, o sea, en columna lumbar, pero también dan dolor en la ingle, adelante, donde no están ubicados los riñones. El apéndice, que se encuentra en la fosa ilíaca derecha, se irradia siempre hacia el ombligo. Entonces, cuando tienes apendicitis, el dolor se va a irradiar a tu ombligo, no te va a doler tu ombligo, vas a decir, me duele el ombligo, el ombligo. Esos son dolores clásicos y debes saber dónde están para que cuando el paciente te diga, ah, sí, tienes algún problema de esta manera. En odontología, las irradiaciones normales son, cuando te duele el sector anterior superior, se irradia hacia tu nariz, hacia tu frente. Cuando te afectan los molares superiores, se irradia la sien, te duele la sien. El maxilar inferior, pocas veces te duele el mentón, ¿no? Cuando es anterior. La mayoría de las veces se irradia hacia el oído. Cuando el paciente te dice, me duele mi oído, probablemente sea un molar inferior. Pero si, digamos, el paciente dice, tengo una muela rota aquí arriba y me duele mi oído, no existe relación. No es una irradiación normal. Bueno, puede ser, porque somos individuales, individuos, ¿no? Pero generalmente no. Entonces, te está engañando o no es la causa de todo. La intensidad. Saber si es suavito o si es fuerte el dolor. Nosotros utilizamos una escala de valor análoga para preguntar sobre el dolor, el sistema EVA. El sistema EVA utiliza los números para identificar. 0 es nada de dolor, 10 es el dolor más intenso, y jugamos entre esos números, ¿no? De 0 al 10, podemos dividirlos del 0 al 3 en un dolor leve, del 3 al 4 en un moderado, así poco a poco, de un 7 al 9 en un severo. Entonces le explicamos al paciente cómo es nuestra escala. Y le preguntamos, ¿cómo te duele? Y el paciente te va a decir un 2. ¿Qué significaría un 2? Es suavito, digamos, ¿no? Si te dice un 5, es moderado. Si te dice un 9, es elevado, ¿no? Entonces, nos orientamos con el paciente. Así podemos saber si realmente le duele o no. Porque entre personas es distinto valorar el dolor. Puede ser que me corte el dedo con el cuchillo y para mí sea un 9, ¿no? Y si se corta con el cuchillo de mi abuela, sea un 2, digamos. Porque el umbral del dolor es distinto en todas las personas. El umbral del dolor en las mujercitas es súper elevado. Aguantan harto, le puedes hacer lo que sea, no les duele. Por eso les pegan a veces. El umbral del dolor es tan elevado que aguantan el parto, ¿no es cierto? Y en cambio un varón, el varoncito tiene el umbral del dolor súper bajo. Entonces si le soplas al varón, le va a doler, pues.
En odontología se van a dar cuenta que los mejores pacientes son las mujeres. Y el peor paciente es el varón. Porque el varón es bien maricón, ¿no? Le muestras la pieza de mano, suena así, suena y el paciente ya está, el varón ya está, au, 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 au. Ni siquiera le has tocado, ya está moviéndose o se está escapando de la pieza. No es que sean maricones, es que su umbral del dolor es bajo, es súper bajo el umbral del dolor del varoncito. Y no podemos comparar con el umbral del dolor de la mujer, que es más elevado. Entonces las mujercitas son buenas pacientes, los varones son malos porque les duele más. Entonces hay que saber tratarlos de distinta manera. Somos iguales en ciertas cosas, pero también somos distintos en muchas. Entonces hay que respetar esas cosas. Siempre se hacen las burlas, no quieren atender varones porque no se dejan. Y las mujercitas todos se dejan hacer, pero también ocultan el dolor. Ese es el problema de la mujercita, se aguanta. Cuando ustedes atiendan, tienen que atender en la clínica, su primer paciente va a ser, ¿quién va a ser su primer paciente? La mamá o la abuela, digamos. La mamá y la abuelita son los mejores pacientes del universo. Aguantan todo. ¿Le está doliendo grave? Y dice, no me duele nada. Claro, eso sí. Y cuando llega el doctor y el doctor pregunta, ¿le duele? Y estaba llorando el dolor. Y le mira, no. ¿Por qué? Porque la mamá es así. En cambio, cuando el papá se hace curar, le dice, au, 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 y le dice, no, hijita, no puedo ya ir, mi trabajo no me deja. Y se escapa. El peor paciente es el hermano menor y el papá. Porque el hermano menor va con sujeta, porque su mamá y su papá le han reñido, ¿no? Tienes que ayudarle a tu hermano. Tienes obligatorias de curar todo hasta sacar. Y el otro ya le han reñido y va y está con sujeta, ¿no? Ni siquiera te habla, ¿no? Abre la boca, ayúdame, y el otro nada, ¿no? No quiere decirse. Y el papá no tiene tiempo para nada, no trabaja, justo ese día tiene que trabajar 24 horas y en otro país, ¿no? Dice, tengo que viajar. Es mal paciente el papá, o se escapa, ¿no? Le estás curando y a lo mejor te deja abandonado, entonces es mal paciente. La mamá y las mujercitas son buenos pacientes, aguantan harto, pero eso no significa que nosotros abusemos de eso, ¿no? Porque si se aguanta al día siguiente le va a doler. En los niños es complejo valorar con el sistema EVA. Entonces utilizamos los emoticones. Entonces le mostramos una carita feliz, una triste, una llorando. Y le dices al niño, ¿cómo estás? Y el niño te va a decir así. El niño no te miente, no te dice alegre y no le está doliendo. O cuando le está doliendo te dice, no, mira, me estás haciendo llorar. Significa que es un 8 o 9. En pacientes con alguna discapacidad también puedes utilizar los emoticones para que te digan qué intensidad. El carácter o calidad del dolor es lo más difícil de valorar, porque es netamente comparativo y lo relacionas con las cosas comunes y corrientes que ha vivido el paciente. Entonces puedes valorar un dolor quemante, digamos. Cuando te has quemado, sabes cómo es quemante. ¿Alguna vez te han quemado con una vela o con la hornilla de la cocina? Sabes cómo es quemar, ¿no? Entonces si aparece un dolor igualito, dices, es como si me estuviera quemando. La úlcera péptica, cuando tenemos una lesión en nuestro duodeno o en nuestro estómago, es una herida abierta, duele como si te estuviera ardiendo, ¿no? Dolor punzante. Todos nos hemos pinchado con una aguja. Sabemos cómo es punzar. Lancinante es un dolor mayor, es una lanza, ¿no? Es como si nos claváramos un desarmador, digamos. Es lo mismo, solo que el instrumento es más grande y causa más dolor. Pulsátil. Nuestro problema, ¿no? del corazón, no sabemos diferenciar frecuencia cardíaca y pulso. Y utilizamos ese dato, ¿no? El pulso, latido, cómo se forma la onda. Generalmente el pulsátil lo relacionamos con infecciones o con dolores cefálicos, como la migraña, ¿no? Me está latiendo mi cabeza. O el paciente dice, me está latiendo mi diente. Automáticamente tienes que relacionarlo con infección. Dolor cólico, como cuando me estuvieran apretando o haciendo un retortijón, cuando tienes dolor de estómago, ¿no?
Inclusive es tanto el retortijón ahí adentro que tú te retuerces, ¿no? En doblas posición en un metano o en un pectoral, ¿no? Te quieres reducir, te quieres volver más chiquito. El dolor sordo, que generalmente en el cáncer, es un dolor continuo, no cede. El paciente puede hacer todas sus cosas normales, le puede estar doliendo y él puede seguir hablando, puede seguir cosiendo, no sé, manejando. Cuando le dice si te duele y se acuerda, así me está doliendo. El dolor es tan continuo que forma parte de su vida. El paciente ya no se da cuenta si el dolor está o no está. Solo se le hace el recuerdo. No se olviden estados de la conciencia, ¿no? Como mutilación de su dolor. Una angina de pecho es un dolor constrictivo porque te apretaron el corazón. Y así, para hablar de caracteres y calidades, tenemos que hablar un montón de cosas, porque todos hacen de acuerdo a su experiencia. Entonces, puede decir que hay dolor como golpes, continuos, repartidos, no sé, te puede decir, es que aquí me duele, aquí, en otro lugar. Enreda el paciente, porque es su experiencia, él te está contando lo que está pasando. Les duele como si se rozara algo, como si te frotaras, como si pasara una hormiga, como si te hagas un hormigueo, o como si te arañaran, como si te rasparan, como si te picaran. Claro, lo están relacionando con cosas que han pasado, ¿no? Hormigueo, que una hormiga te camina, araña, como si te rascara el gato, como si te picaran cuando te pican los bichos. Dolor como pellizcón, como si te apretara, como si te agarrara, generalmente son dolores constitutivos. Dolores cuando hacemos una herida, como dolor al cortarse, o dolor de cuchillo, se llama dolor en accidentes de precisión. Como pinchazos, como en agujas, como si te clavaras un clavo, como si fuera punzante, como si te perforaran. Porque se acuerdan de cuando les han puesto sus piercing, digamos, es un dolor muy común. O como si tuviéramos calor, como si te quemaras, o como que abrazara el calor, como si hubiera un hierro candente. Todo lo relacionan con las experiencias vividas. Entonces, hablar con un paciente es fatal para determinar el carácter o tipo. Los más utilizados son las palpitaciones, los estrechamientos, los pellizcos, las descargas eléctricas, las convulsiones, las torsiones, los dolores por frío, calor, los martillazos, las quemaduras, las picaduras, la pesadez, como si algo estuviera encima de boca, como si se rompiera, como si tuvieras hormigas, como si te estiraran, como si tuvieras opresión. Esos son sensaciones desagradables, que son dolores. En nuestra escala de valor análoga, esas sensaciones serían un 0 o un 1, 0.1. Es que me escuece. Cuando te aprieta tu ropa, tu pantalón, tu cinturón está apretado, te rascas, ¿verdad? ¿Será dolor? Es una sensación desagradable. Entra dentro de la clasificación del dolor. Pero en la escala de valor análoga, esto es un 0.1, o sea, nada de dolor. Pero ya hay una liberación de medidores químicos, una llamada de atención. Puede haber como pinchazos en aguja, que te pinchan y luego se pasa. Puede ser pulsátil, que te duele, periódico. Los cólicos son dolores prolongados, como si te apretaran harto, y el dolor continúa, y luego cede el dolor, y otra vez te aprieta, te retuerce. O como la angina de pecho, que te duele tan fuerte y no cede el dolor. Te duele y te desesperas porque no hay un lugar donde cede el dolor. O pueden ser dolores fluctuantes, donde haya dolores, luego sin dolor, aparezca el dolor, desaparece el dolor, donde el paciente te puede hundir. Los dolores más comunes, los constrictivos es en la angina de pecho, los pungitivos, pues como si te pincharan el dolor del pulmón o en la pleura,
El herpes zóster siempre va a ser urente o quemante, como choque eléctrico. Es el tabes dorsal, cuando te duele columna, cuando existe. Me ha pasado con internet. Así como la punzada, no me ha punzado, pero me ha pasado también. Taladrante o terebrante, como cuando te duele, cuando te están curando, te curas al paciente y obviamente tu taladro vibra, ¿no? Vibra, y el paciente asemeja el dolor con esa vibración. Te puede doler como si tuvieras hambre. ¿Alguna vez te ha dado hambre? Bostezan a cada rato, ¿no? Tu estómago comienza a segregar jugo gástrico y no hay nada, ¿no? Y se calma cuando comes algo, ¿no? Entonces ese dolor está presente en la úlcera gástrica. Los dolores pulsativos en los abscesos, absceso porque tiene pulso y pulsativo porque genera pulso. O puede haber dolores errantes o erráticos que vayan de un lado a otro, como los cólones irritables. No se olviden que el colon es colon ascendente, transverso, descendente, en todo tu abdomen está el colon. Entonces te puede doler aquí, luego a medio, al otro lado, izquierda, derecha, entonces no sabes. Errático, va de un lado a otro. Esos son los dolores más comunes que hay. Puede haber dolores por su tiempo de duración, que son continuos, de duración total que no tienen fin. Pueden ser cíclicos, tienen un tiempo de dolor, luego se pasa, periódicos también se llaman. O puede haber ciclos de dolor, ¿no? Que tengas un ciclo de 1 hora que te duela y media que no. Y luego se repite el ciclo hasta perpetuarse. ¿Quiénes van a desencadenar, modificar el dolor? Generalmente los esfuerzos. Cuando uno se levanta, se para, levanta cosas, hace algo raro, entonces le duele. Los movimientos. El ir al baño, tanto para hacer el 1 o el 2, desencadena dolor. Entonces siempre hay que preguntar, ¿ya he ido al baño? El paciente te va a decir si me duele, o está estreñido, no sé, algo te va a manifestar, porque eso desencadena. Los movimientos respiratorios, cuando uno respira muy agitado, también desencadena dolor. Cuando estamos normal, subimos la landaeta, a veces llegas aquí bien cansado, ¿no? Tienes miedo que te duele tu pecho, por eso te asusta. Te paras, cuando ya estás cansada, a la mitad te paras y dices, descansaré, porque ya comienza a haber una molestia. Molestia es sinónimo de dolor. En odontología, la deglución es el factor que desencadena, ¿no? A veces tragas y dices, ay, me duele. Las personas que no tienen dientes y que tienen una prótesis, generalmente sufren el dolor al tragar. Claro, porque la prótesis está instalada sobre los dientecitos que está cerca de nuestra orofaringe. Entonces tragamos saliva o tragamos comida y la prótesis lastima nuestros ligamentos o músculos. Con la orofaringe y duele. Los principales síndromes dolorosos, los más conocidos, están el dolor abdominal, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, del cuello y el dolor de columna. Se llaman los... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Síndromes dolorosos. Síndromes, la unión de signos y síntomas. Se llaman los 4 jinetes del apocalipsis. A todos va a doler o ha dolido. ¿Alguien le ha dolido el abdomen? Todos, ¿no? La cabeza, la espalda y el cuello también. El corazón ya les tiene que doler. En esta lista no está el dolor de muelas. ¿Alguno le ha dolido la muela? Algunos, pero no a todos. Entonces el dolor de muelas sale de esta lista, porque no a todos duele el diente. Pero sí duele el abdomen, sí duele la cabeza, sí duele la espalda, sí duele el corazón. Siempre nos va a doler porque son áreas vitales que tenemos que
controlar. En cambio, el diente no es una debilidad, tú puedes vivir sin dientes. Podemos tener equivocación al valorar el dolor. No se olviden el umbral del dolor. Primero valorar, varón, mujer, o niño, adulto, saber cómo son los umbrales del dolor, y luego hacer un estímulo. Finalmente, tocar, pescar, rozar. El estímulo tiene que ser directamente proporcional con la respuesta. Entonces, si hace suavito, tiene que doler suavito. No le puedes pasar un algodón y que le duela fuerte. Eso se llama algodón, cuando cambia la sensación. Como por ejemplo en la neuralgia del trigémino, ¿no? Un estímulo bien suavito, que es como pintarse o afeitarse, desencadena un dolor insoportable. La sensación del frío y el calor también es importante valorar. Nuestros rangos son de 20 grados centígrados con el frío y 37 con el calor. Pero nosotros tomamos helado, digamos, el helado a cuántos grados está ahí? A unos 5 grados o 0 grados. Y muchas veces, ¿qué hacen? Juegan, alguna vez han jugado con los helados de agua y se han pegado a su lengua y luego se han desprendido. Hay dolor, ¿no? Un dolor por el desprendimiento del helado y por el frío. Cuando tocamos con la mano un cubo de hielo, duele. Al revés, cuando tomamos una sopa caliente, también duele. La sopa caliente para nuestro cuerpo tiene que estar a 37.2 grados centígrados. Eso aguanta nuestro cuerpo. Pero la mamá nos da nuestra sopa a 1 millón de grados centígrados, ¿no? 100 grados centígrados y tienes que comer a la fuerza. Y ahí es donde pasa que nosotros modificamos nuestro umbral del dolor. Si nosotros agarramos la tapa de una olla, no te mueres, ¿no? Te tocas y estás bien sensible. Pero las abuelitas y demás, normal, cambian su percepción. Sus receptores térmicos y nociceptivos dejan de percibir como algo malo. Antes se ha debido tocar, ay, caliente. Y tanto tocar, se ha acostumbrado a la percepción. Hiperalgesias, que te duela por cualquier cosa, ¿no? Que toques algo y dices, ay, me duele. Muchas personas no se dejan ni tocar, ¿no? Porque les duele. En especial, por ejemplo, en las chicas el cabello es el que desencadena la hiperalgesia. Te tocas el cabello y te chillan. En cambio, el varoncito le puedes agarrar de su cabeza y le puedes jalar así, no le duele. Que una chica ve jalar de su cabello, un poco más te lanza la... Son hiperalgesias que presentan solamente por modificación de nuestro umbral del dolor. Que no significa que no tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sabemos que puede haber hiperalgesia, tenemos que tomar en cuenta. Cuando valoremos un diente, tengo que decir, puede que tenga hiperalgesia, entonces valorar eso desde ese punto. Y luego recién valorar desde la normalidad. Otras alteraciones puede haber hiperestesias, parestesias o disestesias, que son modificaciones del dolor. Esto es importante que sepan, porque ustedes toda la vida van a trabajar con el dolor. Es el primer signo que presenta el paciente, por lo que primero va al médico. ¿Preguntas? Otro signo por el que va al médico es la hemorragia. Claro, si te sale sangre, vas al médico y te asusta. La salida de sangre por ruptura, solución de continuidad. El vaso tiene que romperse, tiene que salir la sangre. Y obviamente el cuerpo se defiende, hace hemostasia y sale el vaso. La hemorragia puede ser por un accidente, un trauma, porque te cortas, te golpeas, puede ser que te des un golpe, te hagas un moretón, dicen, no, eso es una equimosis. O que te cortes con el cuchillo y eso es una solución de continuidad. Por traumas, por lesiones inflamatorias o neoplásticas que pueden desencadenar en la destrucción de los vasos. Cuando uno tiene un accidente
ocasionas una inflamación, te golpeas la rodilla o alguien te patea tu rodilla, por dentro se rompen los vasos, se vuelve verde. Ese color verde es porque ha habido una hemorragia interna. ¿Qué puede controlar tu organismo? Lo puedes reabsorber. Puede haber lesiones congénitas en los vasos, como las vasodilataciones, ¿no? Las famosas varices. Pueden romperse las varices y pueden ocasionar una hemorragia. O al revés, una dilatación circunscrita de las arterias, que son los aneurismas. O puede haber lesiones adquiridas de los vasos, como esclerosis vascular, arteriosclerosis, vasculitis, necrosis quística, infecciones, más que todo, infecciones significan que se lesiona nuestro vaso porque hemos adquirido una enfermedad. Alguna enfermedad de la sangre, como poliglobulia, o alguna enfermedad que influye a las plaquetas, como trombocitopenia o alguna coagulopatía que afecte la recuperación de nuestro vaso. Estas causas pueden ocasionar una ruptura del vaso y sangrado. Puede haber hemorragias pequeñas. No cierran la puerta. Que son lenticulares, puntiformes, pequeñitas, que se llaman petequias. Cuando nos rascamos, cuando nuestra ropa frota el área, generalmente la ropa que está muy aprieta, o la ropa que tiene costuras en especial sintéticas, ¿no? A veces costura de nylon, costura de plástico, tiene sobresalientes de la ropa, ocasionan lesiones en nuestros pliegues o en nuestra piel, y nosotros nos rascamos, ¿no? El famoso pitaí también es una pequeña petequia. ¿Qué es una hemorragia? Una pequeña hemorragia que se soluciona. El organismo trata de solucionar, hace hemostasia, luego genera neovascularización y regeneración tisular, y esto se sana. O a veces la extravasación sanguínea es mayor, como cuando recibes una patada, ¿no? Un planchazo en tu pierna, o se te cae un mueble en el brazo, se vuelve una equimosis. La condición de la equimosis es un sangrado de mayor tamaño, pero que no cause elevación, que sea plano y que sea difuso. En cambio, un hematoma es lo mismo, solo que esta causa elevación, es un tumor de sangre. Hay tanta sangre debajo de los tejidos que se comienza a hinchar. Hemorragias, ¿no? Pequeñas petequias, medianas equimosis, y las que causan elevación, los hematomas. Podemos tener salida de sangre de cualquier lugar, ¿no? Como por ejemplo de la nariz, y se va a denominar epistaxis. Porque los niños generalmente se abren su nariz, se pican la nariz y se lastiman, se rascan, ¿no? Tienen fragilidad capilar y se rompen uno de los vasos. La mayoría de ustedes ha ahorcado su nariz y se ha hecho sangrar. O ha recibido un golpe, un traumatismo y ha ocasionado una ruptura de sus vasos. O ha causado una alteración vascular o un incremento de los glóbulos, como una poliglobulia, o una alteración en la presión arterial, una hipertensión arterial que puede ocasionar la ruptura de los vasos y sangrado de la nariz. Lo mismo sucede en la boca, ¿no? El sangrado de la boca se llama hemorragia. La encía es la que sangra, se irrita generalmente por acúmulo de comida, de placa bacteriana, y se hincha, se inflama. Como resultado de la inflamación tenemos sangrado. Sangre que sale por la boca y por la nariz. También nuestro sistema respiratorio puede ocasionar sangrado que salga por la nariz, por la boca, pero viene de los pulmones o de los bronquios, como cuando tenemos neumonía, o cuando tenemos tuberculosis, la sangre viene de los pulmones. Es difícil valorar, hay que valorar con otros datos y la evolución de la patología.
Por la nariz sabemos qué es lo que sale, ¿no? Son pocas cosas que pueden salir, ¿no? Salen, no sé qué, mocos, fluido mucoso, que es pegajoso, no debe ser transparente, porque si es transparente y no es pegajoso, puede ser líquido cefalorraquídeo. Puede ser verde o amarillento, que significa que es pus o sinusitis. Puede ser sangre, porque se ha roto vasos. Entonces, diferenciar si es de los pulmones es más complicado de lo que parece. Hemorragia del sistema digestivo. El estómago que es el importante. Si la sangre atraviesa el estómago o no, es lo que le va a dar la característica especial de esta hemorragia. Cuando la sangre o la solución de continuidad está en contacto con el estómago, con los fluidos gástricos, sale negro. Y tus heces fecales pueden ser negras. Eso se denomina melena. Significa que tiene una hemorragia, pero esta hemorragia es alta de la vía digestiva que ha pasado por el estómago. Entonces no es normal que el paciente haga su caquita negra. Si hace su caquita con sangre roja, puede ser una hemorragia del intestino delgado, puede ser una enterorragia, o puede ser hemorragia del colon, ¿no? Una colorragia, o puede ser una hemorragia del recto, una rectorragia, o puede ser hemorragia de los vasos hemorroidales que están en el recto y ano, ¿no? Entonces tiene hemorroides. Puede haber hemorragia del hígado, que se llama hemobilia. Puede haber hemorragia de la vía urinaria, que se llama hematuria, porque nuestra orina está con contenido de sangre. Puede haber metrorragia, que es hemorragia vaginal, que no es lo mismo que la menstruación, son cosas distintas. La menstruación es caída del endometrio, nada más, acompañado obviamente con sangre, ¿no? Con poca sangre. En cambio, la metrorragia es la salida continua de sangre por otras causas. La diferenciación es en la coagulación. La menstruación tiene una alteración fibrinolítica. En cambio, una metrorragia es una hemorragia normal, ¿no? Sangre tiene que volverse un coágulo. En la menstruación, la formación del coágulo es tardía o no tardía. Hemoperitoneo, cuando hemorragia en el peritoneo. Hemotórax, cuando hay un derrame en la pleura y el pulmón. Hemopericardio, cuando hay hemorragia en la cubierta del corazón. Puede haber hemorragias aparentes o inaparentes. Aparentes cuando nosotros valoramos, no se puede ver la hemorragia. Son vistos así de vista. Y las inaparentes son las que están ocultas, como las colorragias, las enterorragias, que no sabemos si sangran. Hay que hacer un examen especial, ¿no? Sangre oculta en heces tenemos que hacer para ver si está sangrando o no. O cuando tenemos mucha anemia, ¿no? Por ahí la anemia porque no se ha alimentado muy bien o porque tiene una hemorragia interna, entonces la pérdida de sangre nos puede indicar esas dos cosas. Las inaparentes son pequeñas en cantidad y son las más peligrosas, porque cuando son aparentes tú ves que estás chorreando sangre y lo que haces es sujetar, hacer compresión o suturar o curar al paciente para que no sangre. Pero cuando es inaparente es más peligroso porque poco a poco se puede cronificar, le puede dar anemia al paciente y se puede morir. Y generalmente son las hemorragias internas, las que hemos mencionado. Según su evolución, si se corta su brazo, la hemorragia es aguda y sale chorros de sangre. Y si es crónica, tiene que ser en pocas cantidades, como cuando tenemos anemia, perdemos poco a poco la sangre. Hemorragias.
y dolor. Dos de los signos por los que va el paciente al consultorio. También va por fiebre, porque tiene temperatura elevada. Ustedes ya han valorado la fiebre, ya saben cómo es la fiebre, cuánto de temperatura tiene que tener. Debe estar acompañado de manifestaciones como sudoración, como piel o erección, carne de gallina, piel o erección, que son signos que acompañan a la temperatura, tanto en niños como adultos. La cara se torna rubicunda, roja, mayor irrigación sanguínea. No se olviden que si existe temperatura, tiene que relacionarse con los otros signos vitales, en especial el pulso, la frecuencia respiratoria. 10 pulsaciones por minuto por cada grado se aumenta, y 5 respiraciones por minuto cuando se aumenta la temperatura. Puede ser que sobrepase la temperatura normal, tengamos una febrícula por encima de 35.5 grados, pero por debajo de los 38, no para ser febrícula. O puede ser muy inferior y causar hipotermia, por debajo de los 35 grados. Imagínense, 35 a 35 son 2 grados de diferencia, que los consideramos normal, porque tomamos con nuestro aparato electrónico, ¿no? Que tiene una diferenciación y una variación que perjudica. Por eso cuando el paciente tiene elevada su temperatura y ha tomado con el termómetro eléctrico, hay que corroborar con el termómetro de mercurio. Si sube la temperatura por encima de los 40 grados, tiene que puede ser que nuestra temperatura sea continua, que sea en agujas, que sea intermitente, que genere ciertos tiempos de elevación de temperatura o descenso de la temperatura, que haya fiebres recurrentes que recurran durante un tiempo y luego cambien durante otro tiempo. Esto ya hemos llegado porque hemos guardado. Puede haber fiebres ficticias o facticias que el paciente engaña al médico, ¿no? Para decir que está enfermo y puede elevar la temperatura del termómetro voluntariamente. Siempre por algún problema psicológico, ¿no? Porque quiere engañar a algo o quiere, no sé, beneficiarse con el hecho de estar enfermo, ¿no? Primeramente los que no quieren ir a la escuela, ¿no? Los niños que están enfermitos y simulan estar enfermos, ¿no? A veces calientan el termómetro, lo frotan y llegan a su temperatura para no ir a la escuela. O simplemente poner el termómetro en el foco, ¿no? Pones en el foco y ya ha subido la temperatura. No nos tenemos que dejar engañar, entonces tengo que buscar un factor que me acompañe. Generalmente los calos fríos, tienen que sentir calos fríos, una sensación de frío. Pero a veces cuando siente sensación de frío, la mamá dice, no hay que abrigarle, ¿no? Le ponen 100 chompas y una frazada, ¿no? Y eso es contraproducente porque le puede hacer elevar la temperatura por encima de 45 grados, es súper peligroso, se puede morir el paciente. Ver que tenga castañeteo o estremecimiento muscular es importante valorar porque puede ser que el castañeteo de dientes o los escalofríos sean sinónimos de una neumonía. Si pasa esto, se denomina terciana a los movimientos que realiza el paciente. La sudoración fría, la hiperhidrosis, el exceso de fiebre ocasiona que el paciente, además de temblar, tenga delirio. Entonces el paciente va a delirar. Va a tener confusión mental, alucinaciones, va a ver a personas que no existen, o va a ver cosas que no existen, o se va a inventar cosas. Y luego va a convulsionar y luego va a morir.
por una actividad. Otro signo es el edema cutáneo, el cual lo vamos a valorar la próxima clase. Ya tenemos varios signos que podemos valorar como motivo de consulta. ¿Alguna pregunta? Y entonces nos vemos el día viernes.